Después de 12 años de gobierno militar, Belaúnde inició su segundo mandato, auspiciando la irrestricta libertad de prensa y devolviendo los medios de comunicación a sus verdaderos propietarios. Los derechos humanos y la libertad de prensa por la voluntad general de los pueblos. Su administración fomentó las exportaciones petroleras y mineras. Se ofrecieron incentivos para atraer la inversión extranjera y se emprendió un amplio programa de construcción de viviendas. Belaúnde había heredado un aparato estatal voluminoso y una enorme deuda externa. La crisis se presentó en 1983, con los estragos producidos por el fenómeno del Niño. De igual manera, campeaba el terrorismo con sus secuelas sangrientas, que ya, para 1985, sumaba más de 6.000 muertos. Esto originó que la popularidad del régimen se deteriorara y aparecieran críticas a la administración de Belaúnde. En enero de 1981, el Ejército del Perú detectó 3 destacamentos militares ecuatorianos en territorio peruano, en la línea de frontera de la zona llamada la Cordillera del Cóndor. Los ecuatorianos habían construido una réplica de una base llamada Paquilla, en territorio peruano. Enterado, el presidente Belaúnde llamó al lugar Falso Paquilla, y en una rápida incursión, el 28 de enero, las tropas peruanas atacaron los destacamentos desalojando a los invasores y recuperando nuestros territorios. A inicios de 1980 aparecen en el Perú las primeras acciones terroristas de Sendero Luminoso. Las autoridades le restaron importancia. Nadie imaginó la envergadura del movimiento que hacía su aparición. Sendero Luminoso era una facción del Partido Comunista del Perú de tendencia maoísta y de doctrina radical, liderado por Abimael Guzmán, un catedrático universitario radicado en Ayacucho. Sendero Luminoso inicia sus acciones durante las elecciones de 1980 en Ayacucho. Tomaban poblados enteros y asesinaban a sus autoridades. Poco a poco van radicalizando sus acciones y la policía es incapaz de detenerlos. Belaúnde ordena en diciembre de 1982 la intervención directa de las Fuerzas Armadas y se crean zonas de emergencia en algunas provincias de Ayacucho, ampliándose después a otros lugares. En esta vorágine violentista, en febrero de 1983, 8 periodistas peruanos son masacrados en el poblado de Uchurajay, supuestamente confundidos con terroristas. Sendero Luminoso, a través de los comités regionales, acrecienta su campaña de terror. Los atentados, los asesinatos y los juicios sumarios son cosa de todos los días. A partir de 1985, Sendero Luminoso traslada sus acciones a las ciudades. En los pueblos jóvenes y en las universidades públicas logra captar adeptos. El clima de terror se generaliza con la voladura de torres eléctricas y la explosión de coches bomba. En el interior del país, los campesinos empiezan a organizarse en rondas armadas con la decisión de combatir a los terroristas. En 1984 aparece otro grupo subversivo, el MRTA, Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. Víctor Polay Campos, un ex militante aprista, es su líder. A la usanza de las guerrillas cubanas, el MRTA ubica su centro de operaciones en la zona de la selva nororiental y busca una alianza estratégica con las bandas de narcotraficantes. En su accionar se cuentan secuestros a personalidades políticas, industriales y comerciantes. También asesinan a autoridades y reúnen grandes fortunas.